salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Confiados en la misericordia del Señor y reconociendo nuestras debilidades, pidamos perdón de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria.
escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama él. No eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama él. Y en la tierra paz a los hombres que ama él. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Jesús Antonio Landín Martínez por su cumpleaños, Marce y Jorge por su aniversario de bodas, Mari Carmen y Guadalupe, las familias Torres Mota, Mota Robles, Álvarez Mota, por Eduardo Martínez Hernández, la familia Martínez Hernández, Adauro y Lupita, la familia Escobedo Acosta, por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, María del Pilar Luna Gómez, Ángel para que Dios le dé paz en su corazón, Jorge Chavarría, Juan Guillermo Montés, por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz, Gavina Salinas Sánchez en su novenario y Elvira Valdivia. Seguimos en comunión con todas nuestras familias y en cada Eucaristía unidos a las intenciones del Santo Papa y de todos los sacerdotes de la Iglesia Universal, para pedirle al Señor que cese esta pandemia que nos aqueja. Pero seguimos orando de una manera muy especial por los médicos, las enfermeras y enfermeros, para que valoremos su trabajo, su esfuerzo, y para que ellos, en ese amor al prójimo, no sientan el cansancio, sino una alegría de servir. Por cada uno de los que se encuentran privados de su libertad, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron a los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo
los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de gozo, júbilo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Líbranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró a la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en nuestra vida, Jesús en nuestra persona, siempre va a hacer que produzcamos frutos abundantes. Es decir, con Jesús nuestra pesca puede ser también milagrosa. Nuestra vida puede ser de alegría, de mucho entusiasmo, de mucha fe, de mucha esperanza, pero sobre todo de mucha amistad con el Señor. Si aceptamos a Cristo resucitado, entonces ya la hicimos. Nuestra vida, a pesar de las vicisitudes, de los problemas, nuestra vida va a ser una pesca grande de amistades, de fieles, de ovejas que podamos nosotros consolar, de fieles que podamos nosotros acercar al Señor. Pero sin Jesús en nuestra vida aseguramos un fracaso total y aseguramos una pesca infructuosa. Por lo tanto, con Jesús todo, sin Jesús nada. Pedro estaba ya aburrido. Ya eran varios días que el maestro no estaba con ellos. Yo así lo noto. Pedro estaba preocupado, pensando tantas cosas que vivió con el Señor. Sin embargo, Pedro invita de alguna manera a los apóstoles a la pesca. ¿Qué sentirían por dentro los discípulos, los apóstoles de Jesús? Los había sacado de pescar, habían andado con Jesús, habían convivido con Él, habían reído con Él y también creo yo que habrían llorado con Él. Sin embargo, Pedro se sentía ya cansado, nada estaba claro, tenía que volver a su tarea ordinaria. ¿Qué era lo que sabían hacer? Pescar, no era otra cosa. ¿Qué sentían por dentro?
Yo creo que entre todo lo que sentía Pedro era tristeza. El maestro ya no estaba. Vamos a decirlo, cierta decepción, porque les había prometido estar y se había ido. Habían perdido a Jesús. Les costaba creer que estuviera vivo. Ya les habían dicho las mujeres. Ellos habían ido al sepulcro. Ya se les había aparecido, mas aún así se les hacía algo muy imposible. No daban crédito. Sin embargo, aunque sabían que estaba vivo, ya se les había aparecido a ellos por tercera vez. Y lo vemos como Jesús llega a la orilla de la playa y cómo Jesús los observa y cómo ellos observan al Señor. ¿Qué andaban haciendo los apóstoles? Lo que sabían. ¿Cómo andaban? Pues imaginémonos, después de que hemos llevado nosotros a sepultar a un ser querido, a un ser amado, andamos aturdidos, no sabemos ni lo que hacemos, lloramos y en veces nos reímos, cantamos y a veces nos angustiamos, y todo nos trae recuerdo de la persona que amamos. ¿Cuántas cosas, sentimientos encontrados traerían ellos también? Sin embargo, yo creo que comenzamos a ver cuando Pedro se va a pescar, vemos a una primera comunidad ya bien establecida. La primera iglesia primitiva, los discípulos con Jesús, ahora ya están los discípulos o los apóstoles con Pedro, que es la cabeza. Ya está la iglesia primitiva. Mas, sin embargo, Jesús vuelve a hacer de las suyas. Maravilloso Jesús. Jesús les sale al paso y entonces les pregunta, ¿han pescado algo? Cuando sabe que en realidad no han pescado nada. ¿Qué sentirían ellos ante la pregunta? Yo quiero creer que alguno de los apóstoles, así como que dijo, pues estás viendo que las redes vienen vacías, hasta de mal humor, ¿verdad? Es decir, ante la pregunta de que las redes están vacías, Jesús les ha preguntado, ¿han pescado algo? Un mal humor por el cansancio, porque no sabían quién era, un mal humor, un cansancio de ellos. Sin embargo, Jesús les da una orden, echen la red a la derecha. No distaba de tierra la barca más que 100 metros, dice la Sagrada Escritura. ¿Qué tan lejos? Pocos. Sin embargo, al decirles que lo echen, ellos se fían de su palabra, no desconfían. Confían en la palabra de Jesús. Saben que esa orden la deben de cumplir porque creen en Él que les está hablando, aunque en el momento no sabían. Es maravilloso, hermanos, cómo la pesca se hace así de 153. Dice San Jerónimo, un doctor de la Iglesia, en sus escritos llega a decir que 153 significa que posiblemente esas eran las especies de pescados que se conocían en aquel entonces, 153. Eso dice San Jerónimo. Pudiéramos pensar otras 1000 cosas, mas sin embargo, hermanos, ellos obtienen una pesca maravillosa, son 153 peces, y yo les digo, no eran charalitos, eran peces pesados, no eran pequeñitos, eran grandes, las redes casi se rompían, pero el Señor les ha dado una orden y ellos se han confiado a la palabra que les dio aquel hombre. Aún Juan, el más pequeño, no le decía nada a Pedro, mas sin embargo le dice, es el Señor. Aquí no dice en el Evangelio el nombre de Juan, pero sí dice al que tanto amaba Jesús, al más pequeño, el que se le recargó en su hombro, en su pecho, el que estaba con él antes de que se fuera. Era el más pequeño, Juan. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Al decir es el Señor, aun cuando no había pescado nada, Pedro se ciñe a la cintura lo que se había quitado, la túnica. Tal vez andaba desnudo, era pescador, no traía nada. Es decir, la miseria se había quitado. Sin embargo, cuando escucha que es el Señor, se avienta al agua y entonces se encamina hacia Jesús. Pero fue Juan, precisamente el más pequeño, el que le dice a Pedro que es el Señor. Es atrevido Pedro, es decidido, es impetuoso, es aguerrido, es decidido en toda la extensión de la palabra, por eso se aventura y es el que va delante de todos ellos, dándoles ejemplo, dándoles testimonio.
El detalle de Jesús es algo sorprendente que a mí me encanta, me gusta. Que nosotros, los sacerdotes, los discípulos del Señor, que ojalá que sirviéramos como discípulos, ojalá que verdaderamente fuéramos apóstoles, así bien comprometidos. Al final, Jesús les dice que les tiene preparado el desayuno. Es decir, el Señor les pidió que se volvieran a subir a la barca, que aventaran la red a la derecha. Han pescado 153 peces, lo han reconocido, Juan lo ha reconocido, sabe que es el Señor, y Pedro se aventura y va hacia él. Pero es maravilloso, hermanos, el detalle de Jesús. Les tenía preparadas unas brasas para invitarles a desayunar. Les adelanta la alegría. Qué hermoso es Jesús. El amigo espera al amigo. El amigo no lo deja. El amigo sabe de los gustos del amigo. El amigo sabe qué necesidades tiene el otro y sabe pedirle el perdón o la disculpa, sabe amarlo. Jesús es el amigo y lo dice, ya no los llamo ustedes siervos, los llamo amigos. Y por eso Jesús sufría antes de morir, porque sentía que los dejaba, eran suyos, el Padre Celestial se los había dado. Lo dice el mismo Evangelio de San Juan, todo el capítulo 15 y el 16, que es maravilloso. ¿Cómo Jesús les tiene preparadas las brasas? Porque sabe que la cosecha, que la pesca ya viene. Sí, les confirma que su misión es de ser pescadores, pero ahora de hombres. Mas sin embargo, Jesús, el detalle maravilloso es que les ha preparado a la orilla esas brasas. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? ¿Qué debemos nosotros aprender? Yo creo que ustedes en casa y todos los que celebramos esta Eucaristía debemos aprender que en nuestra vida nunca debemos ir sin Jesús, jamás. Que en nuestra vida no debemos de dejarlo a un lado, jamás. Y que a veces en la barca podemos sentirnos solos y vacíos, pero siempre va Jesús, en la barca de nuestra vida. Con Jesús todo, sin Jesús nada. Con Jesús alcanzamos la felicidad, la alegría y sobre todo esa dicha de la eterna gloria. Pero sin Jesús, hermanos, no podemos alcanzar nada más que la infelicidad, la intranquilidad. Ayer Él les decía a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Con Jesús tenemos la paz. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Pues que nunca debemos de ir sin Jesús en nuestra vida, que siempre le debemos de invitar a que se suba a nuestra barca. Esta es la barca, el corazón, la vida nuestra. Señor, no te bajes de esta barca. Yo no quiero que te bajes, no quiero que me dejes, para que tú seas el que le lleve por buen camino, que seas tú el remero, porque tú sí sabes a ciencia cierta a dónde debo de ir. Invitemos, hermanos, a Jesús. Es más, que no lo bajemos de la barca en ese sentido de vida matrimonial, que los matrimonios lleven a Jesús en la barca del matrimonio, porque un matrimonio sin Jesús fracasa, sucumbe, se muere, se ahoga. Pero un matrimonio con Jesús sobrevive a las vicisitudes, a los problemas, y se perdonan y se aman. Que Jesús nunca baje de la barca del matrimonio. Que Jesús, hermanos, nunca baje de la barca del sacerdocio, del sacerdote. Que Jesús siempre esté en esta barca para que seamos sacerdotes celosos de las ovejas, capaces de vivir en la humildad, en la sencillez y en la lucha de ser santos todos los días. Yo creo que es lo que tenemos que aprender, que Jesús en la barca de nuestra vida de matrimonio no se baje, y que en la vida del sacerdote tampoco se baje, porque sin Jesús entonces entra la alegría, la tristeza, la depresión, la monotonía, y después no encontramos qué hacer. Yo creo, hermanos, que en la barca también de una vida profesional habrá quienes sean licenciados, arquitectos, lo que sea. Que Jesús nunca se baje de esa barca. En especial que Jesús en este tiempo de pandemia no se baje de la barca de los médicos y de las enfermeras y de los enfermeros, para que no se cansen, para que sean fieles al amor de Dios y fieles a ese decálogo y fieles a esa norma que tienen de servir al hermano, de luchar por la vida, por conservar la vida. Por eso, hermanos, yo creo que hoy, de la misma manera que Jesús estuvo en la barca con Pedro y con los apóstoles,
Y de la misma manera que Jesús estuvo a la orilla y le dijo a Pedro, ahora sí bajen unos peces para comer, después de todo lo que tengamos que hacer, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vida profesional, en la vida religiosa, en la vida de soltería, después de todo eso, el Señor nos espera. Y nos espera de la misma manera que a los apóstoles. ¿Cómo? Con las brasas encendidas, y entonces va a decirnos, tráiganme los pescados que tienen. Qué maravilloso sería, hermanos, que llegáramos con las manos llenas. Qué triste sería que le dijéramos, Señor, no pesqué nada. Pero si llegamos allá con Él y entonces nos pide los peces, que sepamos decirle, Señor, aquí están, Señor, para comerlos juntos. Porque Jesús, después de que hizo eso, asó los peces, partió el pan y se los repartió a los discípulos. Hermanos, pues ahora sí que en este tiempo de prueba, en este mar de la vida en el que ahora vamos nosotros sumergidos con el coronavirus, que no tengamos miedo, porque el Señor está en esta barca. Y si Él ha resucitado, entonces, hermanos, pues confiemos pues que Jesús va a llevar el timón, y aunque digan lo que digan, nada va a pasar, porque la gracia de Dios es bastante. Y sobre todo, hermanos, debemos estar serenos y escuchando las palabras del Señor. La paz esté con ustedes. Pues que en nuestros hogares, hermanos, en sus familias, en esa barca en la que se encuentran hoy, Jesús nunca se baje, que siempre esté ahí, y que se baje únicamente para encender las brasas y nosotros para acercarle el pescado del amor, el pescado de la fidelidad, el pescado de la alegría, el pescado de la esperanza y sobre todo el pescado de la misericordia. Así sea. Que así sea. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él.
ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. En nombre del Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia,
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Guadalupe, de Aurora y Félix. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu Hijo Eduardo, que le concedas su luz, de la familia Martínez Hernández, de Adauro y Lupita, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Nos damos en casa ese signo fraterno de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pidámosle a Jesús que nunca se baje de la barca de nuestras familias, que permanezca en la barca de los matrimonios, de los médicos, de los sacerdotes, de las religiosas, de los seminaristas, de esta iglesia, que nunca se baje de esta barca. Porque al final de esta crisis, de esa enfermedad que estamos padeciendo, porque Cristo está en esta barca, al final Él nos va a invitar a desayunar. No hay que tener miedo, porque hoy el Señor en esa barca de su hogar vuelve a quedarse. Los invito y les agradezco mucho a los que han estado cooperando para darles comida y desayuno a los adultos mayores y a las personas que vienen y alguna despensa. Les agradezco mucho a cada uno y los sigo invitando a que, si quieren ser bienhechores este tiempecito, aquí o en otra parte, pero que seamos generosos. Los lunes, miércoles y viernes vamos a estar ofreciendo ese servicio aquí en el comedor, en la parroquia. Esta semana ya se ofreció este día de lo que se colectó de despensas. Hace un momento el grupo de pastoral social parroquial fue a hacer entrega de una segunda tanda a diferentes personas. Esto es gracias a su generosidad. Pues sigo invitándolos para que no nos bajemos de la barca nosotros. Si Cristo está en esta barca, nosotros no vamos a bajarnos, porque hoy el Señor nos dice que también traigamos peces y pan para compartir. Yo los invito, aquí o en cualquier lugar, pero que seamos generosos. En medio de la necesidad, de la austeridad que estamos padeciendo, que seamos generosos, que solamente Dios basta, es necesario. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría de Cristo resucitado sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena noche.
Remite